Hola, bienvenidos a Libertad Económica, un canal donde subiré contenido sobre finanzas y economía. Como primer tema y como podrán ver en el título del video, hablaremos sobre PBI o PIB, que es lo mismo al final de cuentas. Dividiré el video en tres partes. La primera, ¿qué es el PBI? La segunda, ¿cuál es su importancia macroeconómicamente hablando y sus componentes? Y la tercera, ¿cómo se calcula? Entonces, resolviendo la primera pregunta, ¿qué es el PBI? Cuando analizamos el crecimiento económico, lo analizamos en medida del aumento del PBI, es decir, del Producto Bruto Interno. Entonces podremos definir al PBI como la producción de bienes y servicios producidos durante un periodo de tiempo en un país o territorio determinado. En términos sencillos, podemos decir que si aumenta el PBI hay crecimiento económico y si disminuye hay decrecimiento económico. Sin embargo, veamos el PBI como una torta de ingreso, por así decirlo. Es decir, al ser una torta, le aumentamos un piso y a este piso, a la hora de repartir, este piso adicional sería el crecimiento económico y a la hora de repartir no sabemos si la distribución de esta torta es óptima. Entonces, aquí entraría a traer otro término, el PIB per cápita, que podría definirse como la relación entre el PBI y la cantidad de habitantes del país. Esto resulta de la división de estas variables. Ahora, resolviendo la segunda pregunta, ¿cuál es su importancia macroeconómicamente y sus componentes? Entonces recordemos lo que dijimos. El PBI probablemente está vinculado a la producción dentro de un determinado territorio. Entonces, más allá del origen de las empresas, que consumen más las personas, o cuánta mayor capacidad de adquisición tienen las personas, pues no solamente en eso se queda el análisis del PBI. Aclaro, el PBI normalmente se mide en trimestres. Correcto. Entonces, la importancia macroeconómica tiene muchos puntos, pero podemos decir que, por ejemplo, en las empresas lo utilizan para pronosticar y evaluar la situación económica. Por ejemplo, tomar decisiones importantes en cuanto, por ejemplo, la expansión de sus actividades. Por ejemplo, si una empresa quiere poner nuevas franquicias, quiere comprar maquinaria, hacer más negocios, generar más fuentes de empleo, utiliza el PBI o PIB para tenerse una idea de cómo se comportarán los precios y las tasas de interés en un futuro, en el resto del mundo como referencia o como en su país. Entonces, esto le va a dar señales para tener una inversión oportuna y acertada. Entonces, el PBI es un importante indicador que nos dará mucha información útil y esta se puede relacionar con otros factores como el desempleo, el costo de los salarios, es decir, pueden relacionarse tranquilamente. Entonces, ahora, dentro de los componentes tenemos primero el consumo, que es el gasto personal o privado de los ciudadanos. La inversión, que es el gasto de las empresas en diversas áreas. El gasto público, que es el gasto del Estado que invierte en servicios y bienes públicos. O el gasto público podría decirse también es la inversión pública como tal. Las exportaciones, que son la cantidad de productos que el país vende a otros países. Finalmente, las importaciones, que son los productos que se traen o compran desde el exterior de un país para ser consumidos. Muy bien, ahora pasamos a quizá la pregunta más compleja de este video. ¿Cómo se calcula? Muy bien, el PBI se calcula utilizando los precios de un año determinado que vamos a denominar año base, y estos se pueden medir de tres métodos distintos, los cuales deberían siempre arrojar el mismo resultado. Como primer método tenemos el método del gasto. El método del gasto se obtiene sumando los gastos de los consumidores de bienes y servicios locales. Vamos a llamar a esto consumo privado. También le sumamos el gobierno. Esto lo vamos a llamar, como dije, consumo e inversión pública. Eso lo expliqué anteriormente. Y las empresas, que es la inversión privada. Los extranjeros que compran en nuestros productos lo vamos a llamar exportaciones. En este método vamos a excluir de todo el cálculo el gasto en bienes no producidos en el país, es decir, en pocas palabras y en términos sencillos, importaciones. Entonces, en resumen, se suman los gastos de los consumidores menos las importaciones. Espero que haya quedado claro. Ahora, el método de la producción. Aquí se suma el valor del mercado del producto.
Podemos decir esto como el valor de un producto de bien o servicio determinado por la oferta y la demanda. O sea, el mercado del producto pues se determina por la oferta y la demanda. Ahora, en cada etapa de la producción de cada sector productivo, vamos a hablar pues en manufactura, minería, agricultura, pesca, comercio, no sé, etc. Todo eso se va a restar al valor de insumos utilizados. En pocas palabras, se suma el valor agregado de todas estas unidades de producción, básicamente así. O sea, traté de resumirlo de la manera más sencilla, ¿no? El último método es el método del ingreso, que consiste en cuantificar los ingresos recibidos, es decir, hablo de las remuneraciones, el consumo del capital fijo, los impuestos a la producción, la importación también y el excedente de explotación, por todos los agentes de la economía en razón de su participación en la producción. En pocas palabras, es decir, la suma de todos los ingresos recibidos por todos los agentes económicos antes expuestos. Entonces, podemos, después de todos estos conceptos, decir que el PBI podría ser la suma de los ingresos de los asalariados, las ganancias de las empresas y los impuestos menos las subvenciones. Entonces, antes de terminar el video, quisiera hablar de dos conceptos que son, creo que, necesarios explicar: qué es el PBI real y qué es el PBI nominal. Entonces, el PBI nominal, vamos a decir que el PBI nominal es el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país o economía a precios corrientes en el año en que los bienes, o sea, en ese mismo año en que los bienes son producidos. En pocas palabras, es la producción de bienes y servicios, o sea, y servicios finales en un país en un periodo determinado. Tomémoslo así. El PBI real podemos definirlo como el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por un país o una economía valorados a precios constantes, es decir, los precios del año en que se toma como base o en las comparaciones. O sea, se puede tomar a precios constantes en algún momento del año o dentro de las comparaciones entre años. Explicamos un poco. Entonces, significa que si el valor del PBI nominal refleja, por ejemplo, incrementos o disminuciones de estos precios, es decir, si hay inflación o deflación respectivamente, mientras que el PBI real toma como base todos los precios de un año y permite hacer comparaciones de la producción de un determinado país en periodos de tiempos diferentes, al aislar los cambios ocasionados en los precios, reflejando perfectamente el poder adquisitivo neto, sin importar, por ejemplo, los cambios a precios en el largo tiempo. Entonces, ahí quisiera tomar en cuenta estos puntos para tener en cuenta a la hora de entender el PBI. Ahora vamos a pasar a dar un ejemplo, pero para ello vamos a explicar un caso. Suponemos que en una economía cualquiera, la inflación es del 5% respecto al año anterior y su PBI nominal es el 4%. Entonces el PBI real sería de menos 1,0%. En resumidas cuentas, la economía ha caído en términos reales, o sea, el PIB real o PBI real, aunque en el PBI nominal ha habido un aumento en los valores, como consecuencia del incremento de los precios, lo que llamamos inflación, que en otro momento haré un video sobre qué es la inflación. Esto no lo iba a poner dentro del video, pero creo que es necesario. Vamos a hablar sobre la diferencia del PBI y el PNB. Aquí hay que tener cierta distinción. Entonces, como ya se explicó, el PBI pues incluye los productos y servicios obtenidos por factores productivos, ¿no?, en un determinado tiempo y en un país. En cambio, el Producto Nacional Bruto, o PNB, cuantifica la producción total llevada a cabo en un país, independiente, por ejemplo, de la residencia del factor productivo que la genera. En otro video explicaré más detalladamente qué es el Producto Nacional Bruto, que lo puedo relacionar con otros temas.
Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. No olviden suscribirte, darle clic a la campanita para que te avise cuando pueda subir videos. Normalmente lo haré cada 15 días. Así que también te invito a comentar abajo en el video qué otros temas quisiera que toque. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta la próxima.